Hay un sonido que ningún ser humano ha escuchado jamás, y que, si alguna vez lo escucharas, significaría que estás a segundos de una muerte que ninguna palabra en ningún idioma puede describir con precisión. Es el sonido de Júpiter, no el silencio del espacio. No, Júpiter tiene sonido. Las sondas lo han capturado. Ondas de radio convertidas en audio que la NASA ha publicado y que suenan como algo entre el rugido de un océano profundo y el murmullo de una criatura que no debería existir. Un planeta que respira, un planeta que ruge, un planeta que lleva 4.500 millones de años, devorando todo lo que se acerca demasiado. Y tú acabas de cruzar su órbita. Desde lejos, Júpiter es la cosa más majestuosa que el sistema solar tiene para ofrecer. Sus bandas de color, naranja, marrón, crema, blanco, enrolladas en patrones que parecen pintura hecha por un dios distraído. La gran mancha roja, esa tormenta que lleva 300 años girando sin detenerse, que es más grande que la Tierra entera, que desde la distancia parece casi delicada, casi artística, como un ojo entreabierto mirando hacia el universo. Podrías pasar horas mirándolo y sentir algo parecido a la paz. Eso es lo primero que Júpiter hace. Te seduce. Te hace bajar la guardia. Te convierte en algo pequeño y maravillado antes de recordarte exactamente lo que eres. Materia orgánica frágil en un universo que no tiene ningún interés en mantenerte vivo. Pero algo no está bien. Cuanto más te acercas, más comprendes que lo que veías desde lejos no era un planeta. Era una advertencia. El primer problema empieza antes de que siquiera toques su atmósfera. Júpiter tiene el campo magnético más poderoso de todos los planetas del sistema solar, 14 veces más fuerte que el de la Tierra. Y ese campo magnético atrapa partículas cargadas del Sol y las acelera a velocidades brutales, creando cinturones de radiación que rodean al planeta como una muralla invisible y letal. La sonda Juno, diseñada específicamente para sobrevivir a ese ambiente, tiene una bóveda de titanio para proteger su electrónica. Y aún así, cada órbita que completa alrededor de Júpiter le cuesta. Los instrumentos se degradan, la electrónica se daña. La misión fue diseñada sabiendo que el planeta eventualmente ganaría. Si fueras tú en lugar de Juno, sin bóveda de titanio, sin blindaje, la radiación comenzaría a destruirte antes de que pudieras ver las nubes de cerca. No de golpe, peor que eso, lentamente. Las células se rompen. El ADN se fragmenta. Tu sistema nervioso empieza a recibir señales que no existen. En horas estarías experimentando los síntomas del envenenamiento por radiación masiva, mientras Júpiter todavía está adelante, esperando. Pero aquí está el problema. Eso es apenas la puerta de entrada. Ahora estás cayendo. La gravedad de Júpiter es 2.5 veces la de la Tierra. Lo que eso significa en tu cuerpo es concreto y brutal. Cada músculo trabaja más de lo que fue diseñado para trabajar. Tu corazón bombea contra una resistencia para la que no evolucionó. Tu columna se comprime. Tus rodillas sienten el peso de un cuerpo que de repente pesa 2 veces y media lo que debería. Los astronautas en la estación espacial pasan meses en microgravedad y sus cuerpos se deterioran. Ahora pon el proceso en reversa y multiplícalo. En Júpiter tu cuerpo no se adaptaría, colapsaría, pero aún no has entrado. Aún estás cayendo hacia las nubes. Las nubes superiores de Júpiter son de amoníaco, no el amoníaco, diluido de un producto de limpieza. Amoníaco puro, cristalizado a temperaturas de 140 grados bajo cero. El viento en esa capa superior viaja a 500 kilómetros por hora. No hay turbulencia suave, no hay entrada gradual. Hay un muro de cristales de hielo amoniacal moviéndose a la velocidad de un avión de combate, y tú entrando en él. La visibilidad desaparece, el frío es instantáneo, y el ruido, si pudieras escucharlo, sería ensordecedor. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de la gente, cuando piensa en caer dentro de Júpiter, imagina que en algún punto tocas fondo, que hay una superficie, que el viaje termina en algo sólido, como caer desde un avión y golpear la Tierra, rápido. Definitivo, Júpiter no tiene superficie. Eso cambia todo. No estás cayendo hacia algo, estás cayendo dentro de algo. Y mientras caes, ese algo se vuelve más denso, más caliente, más violento, en una progresión que no tiene un punto de llegada claro, solo capas de infierno, reemplazando a las anteriores. Debajo de las nubes de amoníaco vienen las nubes de sulfuro de hidrógeno de amonio, oscuras, más densas, a temperaturas que ya comienzan a subir. Y debajo de esas, nubes de agua, vapor y hielo, con tormentas eléctricas de una escala que no tiene equivalente en la Tierra. Los relámpagos en Júpiter son 1000 veces más poderosos que los terrestres. La sonda Galileo
Cuando descendió en 1995, detectó relámpagos continuos, incesantes, como si el interior del planeta fuera un generador eléctrico del tamaño de un mundo. Un rayo en la Tierra puede calentar el aire circundante a 30.000 grados, 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. Ahora multiplica eso por 1000 y ponlo cayendo a tu alrededor en todas direcciones. No habría forma de esquivarlo. No habría ningún lado seguro. La electricidad estaría en todas partes. Pero se pone peor. Sigues cayendo. La presión aumenta. En la superficie de la Tierra, la presión atmosférica es de una atmósfera. La presión en el fondo del Océano Pacífico, en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, llega a 1100 atmósferas. Es suficiente para aplastar un submarino no reforzado como si fuera una lata vacía. Los humanos que han llegado ahí van en vehículos diseñados específicamente para resistir esa presión. Y aún así, es considerado uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. A 150 kilómetros de profundidad dentro de Júpiter, la presión alcanza las 100 atmósferas. A 300 kilómetros, llega a las 1000. Eso es fosa de las Marianas. Y en ese punto, todavía estás en la atmósfera superior de Júpiter. Todavía queda todo el planeta por delante. Cualquier estructura que no fuera diseñada con precisión extrema para resistir esa presión sería aplastada mucho antes de llegar ahí. El cuerpo humano, sin protección, comenzaría a colapsar desde dentro hacia afuera. Los pulmones se aplastarían, las cavidades se cerrarían. Ni siquiera sería una muerte violenta en el sentido dramático. Sería una compresión progresiva e implacable, como si el planeta simplemente decidiera reducir el espacio que ocupas hasta que ya no ocupas ninguno. Y la temperatura que había caído en las capas superiores ahora sube. A medida que la presión aumenta, el gas se comprime y se calienta. Es física básica. Cada kilómetro hacia abajo, la temperatura sube, y no para. Esa ni siquiera es la peor parte. Porque hay algo que sucede a cierta profundidad dentro de Júpiter que la física terrestre no puede prepararte para entender intuitivamente. Algo que durante décadas fue solo una teoría y que ahora los científicos consideran casi con certeza real. El hidrógeno se vuelve metal. A presiones de alrededor de 1 millón de atmósferas, el hidrógeno, el gas más simple del universo, el mismo elemento que compone las estrellas, sufre una transformación. Los electrones se liberan de sus átomos y comienzan a fluir libremente como en un metal. El hidrógeno se convierte en un conductor eléctrico. Se convierte en un líquido metálico que fluye y que, moviéndose en las capas profundas de Júpiter, genera ese campo magnético brutal que ya intentó matarte antes de que entraras. Nadie ha visto esto. Ninguna sonda ha llegado tan profundo. La sonda Galileo, que fue la única que entró deliberadamente en la atmósfera de Júpiter en 1995, sobrevivió aproximadamente 1 hora antes de ser destruida por la presión y el calor. 1 hora. Eso fue a solo 200 kilómetros de profundidad. Una fracción. Una decimal. Nada comparado con lo que hay debajo. Lo que existe más abajo es territorio que ningún objeto fabricado por humanos ha explorado. Y los modelos matemáticos sugieren que en el núcleo, si es que existe un núcleo sólido, las presiones podrían llegar a 45 millones de atmósferas y las temperaturas a 35.000 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. No hay material en la Tierra que pueda resistir eso. No hay tecnología que pueda sobrevivir eso. No hay concepto de resistencia que tenga sentido a esas escalas. Y aquí viene algo que pocas veces se menciona cuando se habla de Júpiter. En julio de 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó en 21 pedazos y chocó contra Júpiter en una secuencia de impactos que duró 6 días. Las cicatrices que dejó en la atmósfera del planeta eran tan grandes que podían verse desde la Tierra con telescopios amateurs. Algunas de esas manchas de impacto eran más grandes que la Tierra entera. 21 impactos, 6 días. Y Júpiter simplemente los absorbió. Las cicatrices desaparecieron en semanas, borradas por los vientos y las tormentas, como si no hubiera pasado nada, como si la Tierra entera no fuera más que un grano de arena cayendo en un océano. Júpiter hace eso constantemente. Los astrónomos estiman que el planeta actúa como una aspiradora gravitacional para el sistema solar interior, atrapando cometas y asteroides que de otro modo podrían apuntar hacia la Tierra. Júpiter nos ha estado protegiendo durante 1.000 millones de años sin que lo supiéramos. El planeta que te mataría en minutos si te acercaras es el mismo que ha hecho posible que existas. Eso es lo más inquietante de todo, no la violencia, la ambigüedad. Júpiter no es malvado. Esa es la parte que el cerebro humano tiene dificultades para procesar.
No hay intención en esas tormentas de 300 años. No hay crueldad en esa presión que te aplastaría sin esfuerzo. No hay conciencia en ese campo magnético que destruiría tu ADN célula a célula. Es solo física. Es solo un planeta haciendo lo que los planetas hacen: acumular masa, generar presión, girar, absorber. La indiferencia es peor que la hostilidad. Un enemigo te mira. Júpiter ni siquiera sabe que existes. Y eso, en el fondo, es lo que el espacio tiene para enseñarnos si tenemos el coraje de escuchar. No somos el centro de nada. No somos el propósito de nada. Somos el resultado accidental de condiciones que, en el 99.9% del universo, no existen. Una burbuja de temperatura, presión y química lo suficientemente estrecha como para permitir que las proteínas se plieguen de cierta manera y que las neuronas disparen en ciertos patrones, y que algo, en algún punto, comenzará a preguntarse por qué. Júpiter existía 2000 millones de años antes de que hubiera ojos para mirarlo, y seguirá existiendo mucho después de que los últimos ojos en este sistema solar se cierren para siempre. Eso no es una amenaza, es simplemente la verdad más grande que el universo tiene para ofrecernos, y cabe entera en ese punto brillante que ves en el cielo de noche, si sabes dónde mirar.